Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a ver y tratar el tema número 2 del segundo trimestre, que titula Análisis del discurso. Comencemos por entender qué es el discurso en sí. El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo ante un público, de forma oral o escrita, dando importancia a la intencionalidad del mensaje. Es importante tomar en cuenta en este punto que el discurso puede darse o de forma oral o de forma escrita. Puede ocurrir de estas dos maneras. De igual forma, es importante notar que todo discurso necesariamente es un acto comunicativo frente a un público. Necesita, requiere un público a quien dirigirse. A esto se conoce como discurso. Por otra parte, un discurso siempre tiene la intención de convencer acerca de un tema. Ese tema tiene que ser de relevancia. También puede tener la intención de convencer acerca de una idea o un pensamiento, el cual es expuesto a un público. Si ustedes se dan cuenta, volvemos a reiterar aquí que la importancia de un discurso, un elemento esencial de un discurso, es el público, porque un discurso siempre está dirigido, direccionado hacia un público, con la intención firme de convencer acerca de un tema que se trata ante este público. También se puede convencer acerca de una idea o de un pensamiento. El detalle máximo del discurso entonces es que siempre busca convencer de algo al público al cual nos dirigimos. Ahora analicemos los objetivos o el objetivo que persigue un discurso. Dentro de los objetivos o uno de los objetivos del discurso está la capacidad de informar. Otro objetivo es educar. Otro objetivo es entretener. También puede ser persuadir. También puede ser mostrar. Igual puede ser formar. Y también puede ser inspirar. Aquí les presento 7 objetivos que puede tener un discurso. Ahora, hay que recalcar en este punto que un discurso no debe tener los 7 objetivos o no está obligado a tener los 7 objetivos como tal, sino con que tenga uno o cumpla con uno de estos 7 objetivos el discurso, ya está cumpliendo su objetivo o su rol. Ahora, un discurso puede tener la capacidad de informar, por ejemplo, una noticia escrita, una noticia en un video, tiene esa capacidad de informar. Puede educar, por ejemplo, cuando ustedes exponen en una clase, lo que hacen es un discurso cuyo objetivo es educar. Si ustedes trataran en esta clase el tema de la célula, por ejemplo, al brindar información sobre la célula, qué es la célula, características de la célula, partes de la célula, funciones de la célula, al brindar toda esa información, ustedes están educando. También un discurso puede tener el objetivo de entretener. Por ejemplo, un comediante, por ejemplo, un payaso. Cuando se dirigen a un público, estas personalidades cumplen con esa función de entretener. También un discurso puede persuadir, puede tratar de convencer de algo. De hecho, cuando ustedes se dirigen a sus padres para solicitar un permiso, por decirlo de una manera, para ir a una fiesta, lo que hacen ustedes en ese momento es utilizar un discurso con el afán de persuadir, de convencer a sus padres de que les concedan el permiso. Por otra parte, otro objetivo del discurso puede ser mostrar, ¿no?
Cuando ustedes tienen la intención de hacer que una persona les crea o que el público les crea algo, entonces acuden a mostrar pruebas, a mostrar evidencias. De hecho, cuando exponen en una clase, vuelvo al ejemplo de la célula, ¿no? Muestran imágenes, pueden mostrar un video, pueden mostrar cualquier otra herramienta, cualquier otro elemento que ayude a que sus compañeros, a que el público que está presenciando su exposición comprenda de mejor manera y quede convencido con lo que están viendo. Por eso, otro objetivo del discurso es mostrar o demostrar. Por otra parte, también el discurso o un discurso puede formar, ¿no? Puede formar. Por ejemplo, un discurso realizado por personas que buscan ayudarte psicológicamente, darte una charla de autoayuda, ¿no? Están buscando formarte. Tus padres, cuando te hablan a ti, cuando te aconsejan, cuando te sientan frente a ellos y te hablan sobre un tema determinado, están buscando formarte. Su discurso es formativo. También un discurso puede inspirar, puede tener el objetivo de inspirar, ¿no? Por ejemplo, un discurso político, un discurso filosófico, ¿no? Una persona que se para frente a ti y trata de hacerte ver realidades alternas, realidades diferentes, ¿no? Puede mostrarte acontecimientos relevantes de la historia o del presente, ¿no? Y lo que busca es inspirarte. Entonces, con que un discurso cumpla con uno de estos 7 objetivos, ya está cumpliendo como con el objetivo que debe tener el discurso. Puede informar, puede educar, puede entretener, puede persuadir, puede mostrar, puede formar, puede inspirar. Van a encontrarse algunos discursos que pueden tener hasta 3, 4 de estos objetivos, pero el requisito es que tenga uno mínimamente. Entonces, por ejemplo, un político, cuando se dirige a su público, a su audiencia, puede informarnos sobre la situación del país o sobre algún tipo de situación que está ocurriendo en la nación. A lo mejor también puede mostrarnos evidencias, ¿no? En su discurso el político, cuando se dirige a la nación, al país. Cuando ustedes se exponen en una clase, ¿no? Lo que hacen es mostrar, educar. ¿Listo? Ahí hay objetivos, 2 objetivos, por ejemplo, cuando exponen en una clase. También puede aparecer el objetivo de persuadir y aparece también el objetivo de informar en una clase porque informan, ¿no? Acerca de un determinado tema. Por ejemplo, cuando alguien toma el micrófono, puede ser un comediante, un payaso o cualquier otra persona que toma un micrófono, siempre al dar un discurso, al dar unas palabras, debe tener un objetivo claro de para qué va a hablar o de para qué va a usar el micrófono. ¿Listo? Entonces, cualquier persona que utilice el discurso o haga un discurso siempre debe tener en cuenta algo importante. Cuando realizamos un discurso, es necesario determinar qué objetivo queremos lograr y cómo lo vamos a realizar. Nuestro objetivo debe estar claro para que así el público sepa de manera sencilla qué es lo que queremos que haga ese público o cómo queremos que reaccione ese público. El objetivo es clave en todo discurso. Ahora veamos las características del discurso. Dentro de las características del discurso tenemos 6 puntos. El primero es la precisión. Todo discurso debe ser preciso, es decir, debe exponer el tema y sus argumentos de manera clara y concreta. Si voy a hablar, por ejemplo, en mi discurso, en una clase sobre la célula, volviendo a retomar el ejemplo, no puedo terminar hablando de otro tema que no sea la célula. Debo hablar netamente del tema que he empezado a tratar desde el inicio y concluir con ese tema. No es como el chisme el discurso. Cuando nosotros nos reunimos para generar chisme, empezamos tocando un tema y luego terminamos en otro asunto, en otro tema, ¿no? Entonces, el discurso no. Cuando tomamos la palabra o cuando realizamos un discurso escrito,
nos basamos y nos centramos en un solo tema, de principio a fin, y hablamos sobre ese tema en el tiempo necesario. Por eso un discurso debe ser preciso, debe hablar del tema que se tiene que hablar y nada más. La segunda característica es la claridad. Todo discurso exige tener muy claro el objetivo que se persigue, ese objetivo que queremos lograr, empleando una pronunciación adecuada de las palabras, evitando usar muletillas y evitando la reiteración innecesaria de las palabras. Cuando hablamos o cuando escribimos, es necesario, ¿no? Si hablamos, es necesario usar las palabras adecuadas, las palabras precisas, las palabras idóneas y correctamente pronunciadas. Y si nuestro discurso es escrito, entonces tenemos que aplicar reglas de acentuación, reglas ortográficas, ¿no? Y todo lo que incumbe a la escritura. Entonces, nuestro discurso siempre debe ser claro y no ambiguo, no confuso, no generar confusión en el público al cual nos estamos dirigiendo. Ya sea que hablemos o ya sea que enviemos un texto escrito, un discurso escrito, no puede ser confuso lo que queremos decir, debe ser completamente claro. Entonces, la claridad es otro elemento, otra característica esencial del discurso. La tercera característica es la coherencia. Todo discurso requiere organizar las ideas de manera secuencial, realizando algunas puntualizaciones o síntesis. Todo discurso debe ser coherente. Todo discurso debe tener un inicio, debe tener un desarrollo y una conclusión. Recuerden que la precisión en el punto 1 nos va a ayudar a que el tema sea, a que nuestro discurso no se salga del tema, pero la coherencia nos va a ayudar a ordenar ese tema. Por eso, para quienes no estamos acostumbrados a hablar frente a un público constantemente, se aconseja escribir nuestro discurso, detallar las ideas principales que vamos a exponer ante el público. Entonces, la coherencia nos va a ayudar a manejar un discurso organizado. Es decir, si voy a hablar, por ejemplo, de la célula, otra vez retomando el tema de la célula en una exposición de clases, empezaré por definir qué es la célula, continuaré con las características de la célula, continuaré con las partes de la célula y continuaré con las funciones de la célula, ¿no? Entonces he ordenado mi discurso. Para que un discurso sea coherente, debo ordenar mis ideas y no comenzar o no picar, ¿no?, las ideas y desordenarlas, porque si no vamos a generar que nuestro público se aburra o vamos a generar que nuestro público se confunda y no nos entienda lo que realmente queremos transmitir. Por eso la coherencia es importante. Entonces, hasta aquí tenemos 3 de las 6 características: precisión, claridad, coherencia. Continuemos viendo las características del discurso. La característica número 4 es la concisión. En este punto se puntualizan las ideas más importantes, siguiendo un libreto y controlando los tiempos de manera estratégica, de modo que se pueda transmitir el mensaje de manera clara y puntual. La concisión nos va a ayudar a no divagar en lo que queremos decir, a no redundar, a no dar muchas vueltas en lo que queremos decir, porque la concisión nos va a dar un tiempo determinado para poder hacer la explicación o poder hablar frente a un público o poder realizar un discurso. La concisión nos exige ser puntuales, directos. Lo que queremos transmitir, lo que queremos decir, tenemos que hacerlo de forma directa. En eso nos ayuda la concisión. Todo discurso, ya sea oral o escrito, debe ser puntual, claro y directo, sin redundar, sin darle muchas vueltas al asunto. El quinto elemento, la quinta característica es la naturalidad. Se debe expresar las ideas de manera natural, sin aparentar. El público asimilará el mensaje de igual forma. ¿Qué quiere decir con naturalidad? Naturalidad simplemente nos quiere decir que todo discurso debe ser espontáneo,
debe nacer con naturalidad, nuestras palabras deben fluir, nuestras ideas deben nacer con espontaneidad. Es decir, no tenemos que fingir, no tenemos que esforzarnos por hacernos entender, sino que tenemos que hacernos entender con el público o tenemos que llegar con nuestro mensaje al público al cual nos estamos dirigiendo de manera natural, así como nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, ¿no? Con nuestra familia. De esa manera tratar de que el público se sienta cómodo con nosotros cuando nos escucha hablar y nosotros con el mensaje que queremos llegar debemos ser espontáneos, naturales, sin fingir nuestra voz, sin aparentar situaciones que no son, ¿no? Sino naturalidad. El sexto elemento, la sexta característica es la sencillez. Se debe plantear ideas que sean útiles para el público con un lenguaje sencillo y comprensible. No debemos ser complicados en el lenguaje. Las palabras que usemos, el lenguaje, la forma, el estilo de dirigirnos al público debe ser sencillo. Debemos tratar de que nuestras palabras se comprendan de la mejor manera posible con quienes o por parte del público, ¿no? Es necesario este punto. La naturalidad acarrea la sencillez de manera automática. Si somos naturales como personas al momento de pararnos y dirigirnos a un público o al momento de redactar un texto para un público, entonces la sencillez se hace presente de manera inmediata, ¿no? Porque nuestras ideas serán claras, serán sencillas, serán comprensibles para el público. Y además algo importante, todo lo que digamos tiene que ser útil para quien escucha. No podemos hacer discursos vacíos, o sea, hablar tanto y no decir nada. A eso se conoce como discurso vacío. Nuestro discurso, todas las palabras que usemos en nuestro discurso debe ser útil para el público. Entonces ahí están las 6 características del discurso. Todo discurso debe cumplir con estas 6 características para que sea atractivo e impacte en las personas que escuchan lo que decimos. Ahora vamos a ver los elementos del discurso. Los elementos del discurso son 3. Comencemos por el primero, el emisor. El emisor es el orador, la persona que transmite un mensaje, la persona que dice el discurso. A esa persona se conoce como el emisor o el orador. El segundo elemento del discurso es el discurso en sí. En otras palabras, se conoce a esto como texto discursivo. También se conoce como mensaje. Es decir, todo el contenido, todo lo que habla el emisor o el orador, a eso se conoce como discurso o como texto discursivo o como mensaje. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es el público. El público es esencial en un discurso. El público es un elemento principal en un discurso. Le da vida, le da sentido, es la esencia del discurso, ¿no? Que se complementa con el discurso en sí, con el texto discursivo y con el emisor. Estos 3 elementos se relacionan de manera inseparable. Esos son los elementos del discurso: el emisor, el discurso y el público. Ahora veamos los tipos de discursos. El discurso para su construcción tomará en cuenta el público al cual se dirige. Es importante tomar en cuenta el tipo de público al cual vamos a dirigir nuestro discurso. Esto con la finalidad de ser parte de ellos y no sentirnos ajenos cuando hablamos, no sentirnos diferentes o raros cuando hablamos frente a este público. Utilizar su lenguaje y su contexto es importante. Saber con quiénes estamos tratando, qué personas están enfrente de nosotros, conocer el contexto en el cual estamos hablando. Según el tipo de público al cual nos dirigimos, el discurso se clasifica en 2 tipos. El primero tiene que ver con los discursos especializados o también para un público determinado. Se debe hacer hincapié
en un área y estar dirigido a una audiencia idónea que pueda entenderlo, que pueda interpretarlo y pueda darle una utilidad. Por ejemplo, los discursos académicos o para actos solemnes. Los discursos especializados exigen que las personas que formen parte del público conozcan sobre el tema que se está tratando en el discurso, o que por lo menos tenga un estudio relacionado en ese tema. Exige que sea preparada la persona que escucha el discurso en un área. Necesariamente este tipo de discursos llamados especializados van a exigir que la audiencia, que el público sea preparado en el tema, sea estudiado en el tema que se va a tratar en ese discurso. Exige esa preparación. Por ejemplo, si voy a hablar sobre leyes, voy a hablar sobre derechos, voy a hablar sobre la constitución política del Estado, seguramente no todas las personas van a estar preparadas para escuchar ese discurso. Pero, por ejemplo, los abogados, sí, son las personas idóneas para escuchar ese tipo de discursos. Entonces, estos discursos especializados dependen de las áreas, de los temas a tratar, ¿no? Pueden haber discursos especializados para médicos, discursos especializados para abogados, discursos especializados para maestros, pero requieren y exigen necesariamente que ese público sea preparado en el tema que se va a tratar. Por otra parte, tenemos los discursos para público masivo. Estos discursos no necesitan y no exigen que el público que va a escuchar el discurso tenga algún estudio o alguna preparación específica en un tema. Como su nombre lo dice, aquí pueden acceder cualquier tipo de persona sin necesidad de tener un estudio o una preparación específica. Aquí, por ejemplo, tenemos los discursos religiosos, políticos, sindicales, culturales y otros con estas características. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a acudir a una misa, vamos a escuchar una misa, no necesitamos estudiar o conocer sobre el tema que se va a tratar en la misa, porque la misa es un discurso religioso y se va a entender de manera natural, de manera espontánea. Cualquier persona que vaya lo va a entender. Cualquier persona que escuche el discurso religioso lo va a entender. Por eso, a este tipo de discursos se los conoce como discursos para público masivo. Entonces, son estos dos tipos de discursos que existen: discursos especializados y discursos para público masivo. Ahora vamos a analizar el texto discursivo. Recuerden que cuando vimos los elementos del discurso, vimos que eran tres: el emisor, el discurso y el público. De los tres, el que vamos a ver acá es el discurso. Recuerden que el discurso también se conoce como texto discursivo. Otros lo conocen como mensaje y otros conocen como contenido del discurso. Cualquiera de esos sinónimos hacen alusión a lo mismo. En relación con el mensaje o el texto discursivo, no importa que sea especializado o masivo, incorpora siempre las siguientes características de estilo. Es decir, que todo texto discursivo o todo contenido del discurso siempre debe tener las siguientes características. Debe ser original. El texto discursivo que se le haga llegar al público siempre debe ser original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Aún así el tema tratado frente al público sea muy trillado, sea muy conocido, el orador, el emisor, debe poner la parte creativa para dar este tema, la parte novedosa. Debe buscar esta parte para que ese discurso alcance el nivel de original. Número 2. El texto discursivo debe ser estructurado. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. Si el discurso que vamos a dar frente a un público no es ordenado, no es coherente, entonces no está bien estructurado.
el no tener un discurso estructurado va a generar confusión en el público, va a generar ambigüedad en el mensaje que se va a hacer llegar al público. Por eso es importante que el discurso tenga un orden. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir luego? ¿Cómo voy a cerrar ese discurso? Debe tener un orden secuencial. Muy importante la estructura del texto discursivo. Número 3. El texto discursivo debe ser atractivo. Debe llamar la atención de la audiencia desde el inicio, debe mantener activa a esa audiencia y en muchos casos debe motivar a la acción de esa audiencia. ¿Quién logra eso? El orador, la persona que se para enfrente de ese público. ¿Pero cómo lo va a lograr? A través del mensaje que va a decir, a través del texto discursivo que va a utilizar para llegar o dirigirse a ese público. Si el discurso no alcanza el nivel de atractivo, el público no va a tener ese impacto, no va a recibir ese impacto que se requiere. Y número 4, el texto discursivo debe ser multicontenido. Puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Cuando uno va dando un discurso o va diciendo un tema, va explicando un tema, puede añadir ejemplos a este discurso, puede añadir elementos que sirvan de ejemplo. Esos ejemplos pueden ser sacados de la cotidianidad, de la vida real, pero también se pueden apoyar al texto oral que estamos diciendo, al texto discursivo que estamos brindando. Se puede apoyar con diapositivas, con videos, con audios, con material audiovisual de apoyo al discurso para causar mayor impacto en la audiencia o en el público. Entonces ahí aparece esta característica de estilo multicontenido. Entonces, todo texto discursivo debe cumplir con estas características de estilo. Debe ser original, estructurado, atractivo y multicontenido. Ahora vamos a ver el análisis del discurso. Es muy importante este punto de análisis del discurso, porque todo discurso, ya sea oral o escrito, todo lo que la gente habla, dice frente a un público, siempre tiene una intención de fondo. Y para descubrir esa intención de fondo es muy importante hacer el análisis del discurso. En pantalla ustedes ven a este señor que se llama Teun Van Dijk. El análisis del discurso fue propuesto precisamente por él, Teun Van Dijk, con el fin de descubrir el poder escondido que guarda todo discurso de fondo. Absolutamente cualquier discurso que ustedes escuchen o lean, siempre hay un fondo escondido en ese discurso. Siempre hay una intención escondida. Muchos discursos manipulan la mente de los seres humanos. Muchos discursos buscan hacerse obedecer por las personas que asisten y escuchan. Por eso, Teun Van Dijk propone el análisis del discurso y nos dice a todos los que escuchamos a las personas hablar en público, a todos los que leemos un discurso, analizar, reflexionar en el contenido de ese discurso. Teun Van Dijk realiza un análisis sobre la intención que tiene el emisor. Todo emisor, todo orador tiene una intención, algo lo motiva a hablarnos, algo lo motiva a decirnos el contenido de un discurso. Y muchas veces está implicada la ideología de ese orador. A través del texto discursivo, con el público que recibe el discurso. Recuerden que son los tres elementos que no se pueden desprender: emisor, texto discursivo y público. Entonces, todo discurso tiene una intención. El emisor siempre tiene una intención o quiere lograr algo con lo que dice. A veces es positivo, a veces negativo, pero Teun Van Dijk dice que quienes escuchemos un discurso, que quienes leamos un discurso, somos quienes tenemos que descubrir ese fondo y de ahí tomar una decisión y ver si ese discurso es positivo o es negativo para nosotros.
La finalidad del análisis del discurso es descubrir el trasfondo del texto discursivo. El análisis del discurso es necesario hacerlo de cualquier discurso oral o escrito para descubrir el trasfondo de ese texto discursivo. Comprender la relación de poder que coexiste, manifiesta y se reproduce en el texto discursivo. Recuerden que quien habla, que quien maneja la palabra oral o escrita, tiene poder. Pero quien tiene la facultad de poder descubrir ese fondo escondido en cualquier discurso somos nosotros, quienes escuchamos un discurso, quienes vemos en televisión un discurso, quienes leemos un discurso en el periódico, en algún otro soporte. Somos quienes debemos hacer el análisis de lo que nos dicen. Por lo tanto, a partir de ahora, todo lo que alguien nos diga de manera oral o lo que alguien nos envíe de manera escrita, debemos analizar antes de proceder o antes de ejecutar una acción. Porque no todo lo que nos dicen nos conviene o es bueno para nosotros. O no todo lo que nos envían de forma escrita es bueno para nosotros. Debemos analizar todo discurso que nos hablen o que nos escriban. Eso nos dice Teun Van Dijk. También Teun Van Dijk dice, la mayoría de la gente únicamente tiene control activo sobre el habla cotidiana frente a miembros de su familia, amigos o colegas, disponiendo de un control solo pasivo sobre el uso de los medios masivos de comunicación. Mientras no nos animemos a hacer un análisis del discurso que nos brindan los medios de comunicación o nos brindan personas hábiles con el lenguaje oral, entonces vamos a ser siempre personas pasivas. Vamos a recibir discursos, información, y no vamos a ser capaces de hacer ese análisis y no vamos a saber si lo que nos brindan es positivo o negativo para nosotros. Ahí sirve de mucho el análisis del discurso, para saber y conocer el fondo de lo que nos quieren decir y de ahí saber si nos conviene o no nos conviene lo que nos están brindando. En muchas situaciones la gente común es un blanco más o menos pasivo para el texto o el habla de sus jefes y maestros o de autoridades tales como los policías, los jueces, los burócratas estatales y los inspectores de Hacienda, quienes pueden decirles sin más lo que deben o no creer o hacer. Mientras nosotros no apliquemos el análisis del discurso como oyentes o como lectores de discursos, nunca vamos a tener la capacidad de poder decidir qué nos conviene y qué no nos conviene. Es muy importante hacer el análisis de lo que escuchamos o de lo que leemos. Mientras no hagamos este análisis, no vamos a poder descubrir qué nos quieren decir de fondo, ya sean los medios de comunicación, ya sean las personas que se paran frente a nosotros y nos quieren dirigir con un discurso, nos quieren convencer con algo, con algún tipo de discurso. Si nosotros no hacemos ese análisis, vamos a siempre hacer lo que ellos quieren que hagamos, lo que ellos quieren que pensemos y lo que ellos quieren que creamos. Por eso es muy importante esta propuesta de Teun Van Dijk, realizar siempre el análisis del discurso correspondiente. Siempre analizar, reflexionar en lo que nos quieren decir. En cambio, dice Teun Van Dijk, los miembros de grupos o instituciones socialmente más poderosos disponen de un acceso más o menos exclusivo a uno o más tipos de discurso público y del control sobre ellos. Fíjense acá algo muy importante, ¿no? Quienes tienen la habilidad de manejar el discurso oral o el discurso escrito tienen la capacidad de manipular, tienen la capacidad de hacer que las personas les crean con facilidad y que les sigan con facilidad. Pero ahora que estamos avanzando este tema, en tus manos te entrego este poder, y de hecho Teun Van Dijk nos entrega este poder de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de analizar el discurso, de hacer análisis del discurso. ¿Para qué? Para no seguir a los demás que hablan bonito, que nos dirigen palabras que nos emocionan. Ahora sabemos que tenemos que analizar
todo lo que nos dicen, todo lo que está escrito, todo tipo de discurso. ¿Para qué? Para tener la capacidad de decidir por nosotros, de decidir si seguimos, si obedecemos, si creemos a esas personas que hablan bonito o que nos dirigen discursos elegantes. Recuerden que nosotros damos el poder a la gente, que nosotros brindamos el poder en cuanto le creemos a esas personas. Entonces, por ejemplo, así los profesores controlan el discurso académico, los maestros del discurso educativo institucional, los periodistas el discurso de los media, los abogados el discurso legal y los políticos el discurso de la planificación y otros discursos de sesgo político, aquellos que gozan de mayor control sobre más y más influyentes discursos y sobre más propiedades discursivas, son también, según esta definición, más poderosos. Mientras nosotros sigamos de brazos cruzados y sigamos recibiendo discursos a diestra y siniestra de medios de comunicación, de personas que manejan hábilmente la palabra y se paran frente a nosotros a guiarnos, a dirigirnos, porque son quienes más hablan, y nosotros sigamos creyendo en estas personas, sigamos siguiendo sus pasos, sigamos siendo esas personas pasivas que solamente nos dejamos guiar y no analizamos lo que nos quieren decir, entonces siempre habrán personas que tengan poder sobre nosotros y a estas se las conocerán como poderosas. En nuestras manos está a partir de ahora analizar todo lo que nos digan y saber si es bueno o no para nosotros. Muy buen aporte de Teun Van Dijk, lo admiro muchísimo por la capacidad de análisis que él hace en relación al discurso y que nos invita a hacer este análisis constantemente. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto al discurso y conmigo será hasta otra próxima oportunidad.